Por más de 2 décadas seguimos en pie, proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo una extensión del ministerio Casa de Oración Guadalajara del pastor Chuy Olivares. Nos establecimos en el sur de California con el deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Somos Casa de Oración Fontana, una iglesia donde ministramos a Dios adoración. Ministramos al mundo con las verdades bíblicas, por medio de la enseñanza y a través de los dones del Espíritu Santo. Y ministramos con nuestros testimonios de vida. Casa de Oración Fontana, desde 2002, comprometidos con la verdad. Ahora te invitamos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios para tu vida. El Salmo 39, le puse el subtítulo, ¿cómo será el fin de mi vida? El Salmo 39, como tienen los que tienen la Reina Valera, la versión dice, al músico principal, a Jedurum, y luego dice Salmo de David. Este es un salmo de él, de David, dedicado al músico principal, que es a Jedutum. ¿Y quién era Jedutum? Le voy a dar una información, algo así, para que usted sepa. Quizá él escribió la música para este salmo, que los salmos son alabanzas hechas de oraciones. Era uno de los 3 directores de música o de coro relacionados con la adoración de Israel. Los otros 2 eran Asaf y Enán, y ustedes van a encontrar algunos salmos de ellos ahí. Eran los otros 2. En otras palabras, David, llamado el dulce cantor, el adorador de Israel, se había asociado con estos 3 hombres para el ministerio de la música. El ministerio de la música es algo tremendo, porque eso es que el ministerio de la música es muy delicado, porque con eso hacemos y traemos la presencia de Dios hacia el pueblo. Y es algo, como digo, delicado para mis hermanos que están en la alabanza. Pues yo estuve también por mucho tiempo en la alabanza y sé verdaderamente con la pureza y la santidad que cada ministro de la música tiene que estar acá, porque cuenta mucho eso. David lo sabía. David en este salmo nos profundiza a reflexionar en una parte donde tenemos que conocer lo breve, frágil y corta que es nuestra vida humana y cómo nuestra vida depende de Dios. David reconoce la soberanía de Dios y su propia fragilidad, sabiendo que Dios tiene el control de cada una de nuestras vidas, porque Él nos conoce de la A a la Z. Aprenderemos a valorar nuestra relación con Dios cuando conozcamos lo que es este salmo, una parte de este salmo, porque este salmo tiene mucha riqueza en aprender mucho. Cómo nuestra relación con Dios aprenderemos a vivir íntegros y a mantener nuestra esperanza en Él, confiado, fíjate bien, en su justicia, confiando en su justicia y su amor eterno. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, Señor, Padre de gracia, Padre de misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Te pedimos que este estudio de esta noche sea de bien para nosotros y nos haga reflexionar, para nosotros poder tomar el mensaje que tú tienes esta noche para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra, y que lo que yo pueda, Señor, decir a través de tu escritura
sea de parte de ti, Señor, en Cristo Jesús, para bendecir a mis hermanos, a tu pueblo. Amén. Comenzamos con el Salmo. Sígame ahí con su Biblia. Versículo 1. Dice, yo dije, está hablando David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Una expresión en que David está pensando porque está en un momento muy difícil, acongojado, que él desea expresar todo lo que siente dentro de sí y no haya cómo. Entonces él dice, yo dije, atenderé mis caminos para no pecar con mi lengua. Y luego dice, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío, el enemigo, esté alrededor o al acecho de mí. Él decía, tengo que tener mucho cuidado con lo que yo digo y voy a poner un freno a mi lengua para hacer y usar la sabiduría que tengo que usar cuando exprese algo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted vaya a abrir su boca. Y si lo va a hacer, que sea para bendecir. Porque algunas veces pecamos cuando hablamos. Y David se expresa en el versículo de esa manera. Este salmo trataba un tema del cual él no quería hablar para que no lo oyeran los impíos, los que no conocían a Dios. Él no llegaría, ¿por qué? Porque ellos no llegarían a comprender lo que él les iba a poder expresar. Es lógico, nosotros los espirituales, el que no conoce a Dios allá afuera no va a entender el idioma de nosotros, porque el lenguaje de nosotros es espiritual, está basado en las Escrituras. Y muchos allá afuera que no conocen, no lo disciernen, no lo digieren pues. Para ellos ese alimento les cae mal en el estómago, podemos ponerlo así. Y David lo sabía, pero él buscaba un momento como poder expresar esa angustia que sentía por dentro. Así es que David dijo, según otra versión, cuando él dijo, guardaré mi boca con freno, en otra versión dice, me pondré una mordaza en la boca, ¿me entiende? Dando a conocer que tengo que tener mucho cuidado cuando abra mi boca para expresar lo que hay dentro de mí. Hermano, usted no puede confiar en cualquiera para poder expresar las cosas, especialmente si son especiales, de delicadeza, de su vida privada, de su familia o de cualquier otra cosa, con alguno. David determina guardar su lengua para no pecar. Así que decidió no quejarse ante los demás. Como él estaba pasando un momento bien difícil. Y este momento, cuando él hizo este salmo, estaba pasando por un momento de angustia. Estaba pasando por unas pruebas tremendas. De que este hombre fue probado en toda su vida, hermano. Wow. Estaba pasando, o sea, no se la acababa, como dicen, con las pruebas. Y esta era una de ellas por las que estaba pasando un momento difícil. Y él decía, tengo que tener mucho cuidado, pero quiero desahogarme. Pero ¿con quién? ¿Voy con aquel o con aquella? Pues no. Pero él decide el momento correcto para hacerlo. Y él dice, voy a ir a Dios, porque sabía cómo Dios tenía un trato con él. Y solamente Dios lo iba a poder comprender, entender
por lo que estaba pasando. ¿Le ha pasado algunas veces a usted esto? A mí me ha pasado que cuando no hay, como dicen, la puerta y tengo que desahogarme, pues no puedo ir con alguien. Bueno, tal vez mi esposa me podrá entender, pero no al 100%. Entonces el momento cuando usted va con Dios y se desahoga. Y ese momento fue especial para David, que lo inspira a elaborar, a hacer este salmo. ¿Por qué? Porque haciéndolo, comunicándose con Dios, él sabía que aquellos que no confiaban, él no confiaba en ellos, los impíos, malinterpretarían y utilizarían mal sus palabras. Para ellos, sus palabras parecerían una crítica a Dios y sus caminos. Como lo decía, el que no conoce el lenguaje espiritual de nosotros, algunas veces machucamos o pisamos callos. Y nos ha pasado cuando andamos evangelizando, que malinterpretan la manera como nosotros les hablamos, porque es un lenguaje celestial el de nosotros. Y el impío no lo conoce. Y entonces, por algo malinterpretado para ellos, podemos entrar en dilema, en un problema. El versículo 2 dice: enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. David se estaba aguantando. Él quería explotar contra Dios y preguntarle: ¿y ahora qué? ¿Por qué tanto castigo? ¿Por qué tanta prueba? Pero él se aguantaba y él dice: enmudecí en silencio. Se le hacía una bola aquí. Quería como desahogarse. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Pero es que él quería decir algo. Y finalmente decidió. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida. David, sin saberlo, pero sabía que había alguien que controlaba su vida, y ese era Dios. Finalmente abrió su corazón ante Dios. Y pronto sintió él la presión que usted y yo, si la ha pasado, siente en ese momento cuando los sentimientos en la carne lo están presionando a usted así. ¿Se ha dado cuenta? Y usted dice: ¿hago esto o no lo hago? Me hizo esto y quiero hacer esto. Entonces David estaba en ese momento cuando los sentimientos intensos están allí y lo están a uno presionando. Quiere explotar uno, ¿verdad? Quizás temía que si comenzaba a hablar, seguramente la iba a regar, porque no iba a saber cómo expresarse a Dios, porque lo que él quería es decirle a Dios muchas cosas, pero decía: tengo que guardar mi boca, mi lengua no va a ser que la va a regar, como nosotros la hacemos algunas veces. Y por lo tanto se abstuvo por completo, mire, y dijo: ya no aguanto más. Dobló rodillas y empezó a hablar con Dios. Y se expresó de todo lo que aquí tenía, de todo aquel montón de sentimientos que tenía aquí y lo que lo estaban presionando, pues. Él dijo: ya no aguanto más. Y en el versículo 3 dice él: se enardeció mi corazón dentro de mí. Mire que ahora la conciencia ya y presionando el corazón, le dice: se enardeció mi corazón dentro de mí. Y luego dice: en mi meditación, porque él estaba meditando antes de hablar, antes de abrir su boca, meditó. Y en mi meditación se encendió un fuego, dice él.
y así proferí. La palabra proferí quiere dar a conocer, sacar algo de dentro, expulsar algo. Proferí, algo que está ahí, sacar eso hacia adelante, echarlo. Y él dice, y así proferí con mi lengua. Ya no aguanto más, Señor, tengo que decírtelo. ¿Y qué le estaban pasando una de cuantas a este pobre David? Que al estar hablando con Dios, sin dudas, David tenía razones para quejarse, y sí las tenía. Pues era el rey ungido de Israel. Pero tuvo que esperar, fíjese, muchos años para asumir esa responsabilidad. Sobre sus hombros cargaba una responsabilidad tremenda y era todo un pueblo, 12 tribus. Y habían montones de problemas. No, oiga, el hombre estaba pero atribulado con tanto problema. No era fácil ser rey, pero Dios lo escogió. Y ya estaba metido en el rollo, pues. Mire, luego llega el trato de Dios después de que él comienza a ejercer la posición como rey. Porque la cuenta va a ser esta, que cuando Dios te eche el ojo y te dé una responsabilidad en el ministerio, va a tener que pulirte, va a tener que sacar lo mejor de ti, porque Él va a querer reemplazar lo que te estorba para que Él poder entrar en ti y edificar el carácter de Cristo en ti para que tú puedas actuar y desempeñar aquel don, aquel talento que Él te dio para que sea usado en el ministerio. Y eso es lo que estaba pasando con David. El trato que Dios tuvo con él fue duro. Porque mire, uno, por ejemplo, y usted sabe, ha oído los demás, solo para decir, uno de sus hijos, pues ya sabe que trató de matarlo para ponerse en su lugar, para quitarle la posición de rey, y muchas otras cosas que usted podrá haber escuchado. Y si lee los salmos, primera, segunda, Samuel, ahí encontrará usted muchas otras cosas más que a él le pasaron, conforme al trato de Dios. Pero David decidió no quejarse ante los demás. Y si alguna manía tenemos los humanos, que al Señor lo dejamos en segundo lugar y preferimos ir a quejarnos con otros. Bueno, como cristianos no creo que tendríamos que hacer eso, sino que Él llevó sus quejas a Dios. Porque Él dijo, no, mi esposa no me va a entender, mis hijos menos, y hasta hay uno que me quiere matar y el otro se acostó con mis concubinas y el otro, ¿me entiende? Así. El haber estado en silencio le trajo mucho dolor a él, pues, y confusión interior. Pues no fue fácil. Se enardeció y se encendió fuego en él, dice, en su corazón, dentro de él. O sea, expresó una ira dentro de él, en sí mismo, por él mismo. ¿Por qué? Porque él no entendía, hermano, lo que Dios estaba haciendo con él. Y si algo vamos a tener nosotros, es que alguna vez cuando Dios está ejerciendo el trato contigo, no lo vas a entender. Y tienes que ir a Dios para que Él te lo revele. Llegando al versículo 4, miremos lo que dice el versículo 4. Y aquí es donde yo me concentré, porque la enseñanza para la aplicación de este estudio para nosotros en nuestra vida comienza aquí en el 4. Dice,
cuando ya David comienza su diálogo, porque él está haciendo un monólogo, básicamente está hablando él solo, pero a la vez está hablando con Dios. Y él dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. O sea, ya no aguantaba el ácido el pobrecito. Y le decía al Señor: hazme saber, Jehová, mi fin. ¿Hasta cuándo pues va a llegar el mecate? ¿Hasta dónde? Y dice: y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. David reconoció la fragilidad del hombre y preguntó en sí: ¿cuál es el propósito de mi vida? Pues él no entendía el trato de Dios. ¿Qué es lo que le da significado todo esto a mi vida? Y usted llegará, y yo llegará en los momentos de que ahorita que está en la presencia del Señor y viviendo la vida que Dios escogió para usted, van a pasar momentos que usted va a decir: ¿y cuál es el significado de mi vida en esto? Pues si cuando estaba yo allá afuera me la pasaba diferente, y aquí no termino de salir de una cuando ya Dios me echado en otra. El silencio de David se rompió de la mejor manera, con una humilde oración a Dios. Aquí David le pedía a Dios sabiduría, específicamente sabiduría para conocer la brevedad y la fragilidad de su vida. Esta oración, inspirada por el deseo de saber cuánto terminaría su vida, no era para que Dios le diera la fecha de su muerte o que le dijera: tal día te voy a matar o te van a matar. Más que todo, David sabía que estaba consciente que la vida del hombre es como él lo explica en el Salmo 103. Mira el Salmo 103, se lo leo. Dice, del versículo 15 al 16, dice: el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Cuando él expresó esto en el Salmo 103, como que dice, ya había agarrado la onda, pues, de lo que Dios le había explicado en el Salmo 39. Y él dijo: el hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo. Usted se da cuenta que así somos nosotros cuando estamos bien bonitos, jovencitos como la flor del campo, y después nos vamos arrugando como la florcita cuando se va muriendo, y aparecen las canas y las arrugas, y hasta algunos caminamos un poquito ya así abajo. Pues así es la vida, se va acabando poco a poco, y él está expresando esto. Este Salmo 39, en el que David oró a Dios que le permitiera saber el límite de sus días y el tiempo que le quedaba por vivir, buscando así un propósito y un significado en la vida. Era una oración por una comprensión y que Dios le diera a conocer exactamente la medida de su vida, de sus días, y que cuán corto sería su estadía en la tierra. Pero Dios, como dicen en México, pico de cera. Cuando Dios no dice nada, está en silencio porque está trabajando en lo tuyo, y no va a hacer lo que tú quieres, sino que lo que Él dice. ¿Sí me doy a entender? El versículo 5 dice: he aquí, diste a mis días término corto. Diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Todo hombre que vive ciertamente es vanidad.
Estamos de paso. Que decía la alabanza, este mundo no es mi hogar. Tenemos que ir al que Jesús nos preparó y que nos está esperando. Entonces por eso David dice, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y luego ahí aparece Selah. Hace una pausa él. Porque este versículo termina con la palabra haciendo ese espacio y nos invita a detenernos por un momento para reflexionar nosotros a través de eso que está diciendo él. Por un momento para escuchar, mirar y reflexionar cómo va tu vida y mi vida al corriente, día a día. Lo breve que es la vida humana y que es como un suspiro que pronto llegará a su fin el día que muramos. La muerte es algo que no mucho les gusta hablar. ¿A cuánto les gusta que le digan cuándo te vas a morir? Que le pregunten a usted cuándo piensas morirte. ¿Verdad que no? Porque no lo sabemos. Y aunque se lo preguntaran, es algo molestoso, ¿verdad? Ofensivo que le pregunten a uno. Pues es algo que incomoda hablar de la muerte. Porque la muerte, la vida humana es breve. Dice que a no muchos les gusta hablar de este tema, porque suena no muy agradable saber el destino final de cada uno de nosotros. ¿Usted quisiera saber cuál va a ser el final de su vida? Por eso se llama el subtítulo, ¿cómo será el fin de mi vida? Pero la Biblia dice, mi vida está escondida ¿en quién? En Dios. Y solamente Él sabe cómo va a ser nuestro final. El versículo 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Mire cómo describe Dios dándole a conocer a David. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Es una realidad en todo el ser humano. ¿Por qué? Porque este versículo nos demuestra que esta forma de ser ha caracterizado a todas las generaciones que pasaron, que están pasando y las que vienen. Ante esta perspectiva, al punto de preguntarse, ¿cuál es el propósito de todo esto de la vida? La vida, como lo dice, es un soplo. Hoy estamos, mañana no. El enfoque del versículo 6 es el afán a esta vida. ¿Cuántos nos afanamos en las cosas materiales de esta vida? Yo lo hice. Yo puse mi corazón por un momento, estando en los caminos. ¿Por qué? Porque pues uno quiere ver el fruto de su trabajo, ¿no? Pero cuando te idolatrizas mucho en eso, es bien difícil porque no hay espacio para Dios, no hay tiempo para Dios. Entre más te metes en tu trabajo y si sales muy bien en tu trabajo, hasta te pueden dar otras posiciones y te vas esclavizando más y más y más. Así me pasó a mí. La muerte, mire hermano, yo sé que es muy incómodo como lo decía, pero cuando él dice ciertamente como una sombra es el hombre, le está diciendo a David, mira, ciertamente en vano todos se afanan y van a amontonar riquezas y no sabe quién las recogerá. Bueno, hermano, yo lo digo por experiencia, pues, porque pasé 20 años dándole. Claro, hubo fruto de esos 20 años y todo.
Pero experimenté lo que el salmista está diciendo ahí. Y tengo argumento para poder decirle a alguien, cuidado, no caigas en esa trampa. Porque hasta el día de hoy, aunque usted no tenga trabajo, aunque usted pase, Dios siempre va a proveer. Mire, la muerte no es un tema popular, como decía, es desagradable, a nadie le gusta. Y decía un pastor, ¿cuántos se quieren morir? Pues nadie. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí estamos preparándonos para cuando ese momento llegue. La muerte no es un tema popular. De hecho, mire, algunas personas, cuando llega ese momento, evitan asistir a los funerales. ¿Por qué? Por no tener que pensar en ese momento, que tarde o temprano va a llegar a cada uno de nosotros. Y nos va a agarrar en curva ese momento. Usted sabe que como seres humanos responsables de nuestra vida, terrenalmente tenemos que prepararnos, especialmente si tenemos hijos, tenemos una esposa, un esposo. Y sí, es cierto, usted no le va a gustar de que el día que usted muera vayan a andar sus familiares haciendo un car wash para poder recolectar dinero y enterrarlo. Existen muchas formas, y eso es un orden, pues, para poder dejar bien a su familia, ¿no? Responsabilidades. Pero mire, mucha gente no se quiere meter en el tema de un funeral, decir, no, yo no, así de lejos. ¿Por qué? Ahora bien, fíjese bien, es cierto que podemos evadir el tema de la muerte. Algunos, pero no vamos a poder evadir el hecho de que un día nos moriremos. ¿Y qué va a pasar cuando ese momento? ¿Vamos a estar listos para estar ante la presencia de Dios? ¿O va a tener que bregar Dios por un buen momento contigo para poder llevarte? Porque este es un proceso. La muerte es un proceso para cada cristiano. Porque si no andas bien parado en los caminos, Dios te va a tener que hacer que des la medida, el ancho para que puedas entrar con Él allá. O sea, se la voy a poner de esta manera, te tienen que desintoxicar pues antes que vayas a la presencia de papá. Porque yo he oído desde que, y yo decía, bueno, hasta el impío dicen cuando se muere ya está en el cielo, y agarran de recycle allá arriba, todo mandan para el cielo. Entonces, no es así. El único que subió al cielo fue el Señor Jesús. Y lo tuvieron que desintoxicar 3 días para poder subir. Ahora imagínense nosotros, si nos agarra en curva el Señor, ¿vamos a estar listos? Mire, yo visitaba una viejita, una ancianita que estaba bien, tenía cáncer. Y fue una bendición para mí, yo lo he dicho, se llama Ana Gloria Díaz, una cubana que me quería mucho la viejita. Y cuando yo la iba a visitar al hospital y se estaba muriendo, yo le decía, abuela, me vas a dejar solo, te vas con el Señor. Y yo llorando, y me decía, muchacho, ¿qué pasa contigo? ¿Estás confiando en esta vieja? Y así, y ella, yo en lugar de ir a ministrarla, yo salía ministrado. Bueno, la abuela se fue con el Señor. Pero mire, la muerte es como una sombra, y quiero que lo mire de esta manera, que nos persigue todos los días, y téngalo por presente. Es una realidad. Nos persigue desde el primer día en que tú naciste, yo y tú nacimos, pues, cuando salimos del vientre de nuestra madre. ¿Qué fue lo primero que nos dieron? Cuando salimos y nos colgaron así. ¡Ras! Mire, el primer trato, una nalgada. Desde ese primer día, ya la muerte ya puso tus ojos y dice, aquí viene otro más. Y comienza a seguirnos y anda detrás de nosotros. Hay una frase
que mi madre, es que esa vieja, yo le digo esa vieja porque mi madre era dura, ella cuando fue impía fue dura, pero cuando entró en el evangelio fue directa al grano, pues, y me decía, o sos o no sos, al estilo salvadoreño, como decimos. Pero ella me decía, decidite. Y yo le decía, no, mamá, mire, sí, cuando de vez en cuando a la iglesia. Y yo muy vanidoso, y si algo que me quitó el Señor es la vanidad, porque era muy vanidoso yo. Y un día siempre me decía la vieja, y usted no me calaba. Le duele cuando le dicen la verdad, usted cuando anda ahí, algo torcido, así como un banano. Sí, duele, ¿no? Que le digan la verdad. Pero mire, la vieja me decía, mira, come adecuadamente, porque yo comí proteína y todo, y mis vitaminas, porque como iba al gimnasio, a mí siempre me ha gustado hacer ejercicio. Come adecuadamente, hace ejercicio regularmente, me decía la vieja, pero tenés por seguro que todo eso se lo van a hartar los gusanos, me decía. Así me decía mi madre. Y muérete a pesar de todo. Y a mí me incomodaba eso, pues. Era mi madre y ella sabía. Porque me decía, vanidoso. La brevedad de la vida es un tema tratado a través de los libros de los Salmos, de los Proverbios y en Eclesiastés. Y usted los puede leer, lea Eclesiastés y se va a dar cuenta cómo Salomón se expresa acerca de la vanidad de todo lo que se vive en este mundo. Él lo vivió. Nuestro Señor Jesús habló acerca de esto. Allá en aquel momento, ¿se acuerdan el rico insensato? En Lucas 12:20, se lo leo, dice, necio, ¿se acuerdan cuando le dijo, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Versículo, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo mismo que está diciendo el versículo 6. Ciertamente en vano se afana el ser humano, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El Señor se lo estaba diciendo a aquel rico insensato, cuando le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar mi salvación, el cielo? Pero miremos qué es lo que sucede al ser humano cuando se afana por las cosas materiales. Y esto es otra enseñanza más. Se dedica menos a cuidar su vida y de su salud. Mira, si algo yo tenía trabajando en esos restaurantes, pues yo ganaba bien. Enfermo yo me iba a trabajar. Cuando el Señor nos dice en el Salmo 90, se lo leo, del versículo 12 dice, enséñanos, dice el salmista, de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Porque tenemos que caminar con sabiduría. ¿Cuál es el temor a Dios? ¿Perdón? La sabiduría. Nosotros tenemos que caminar con sabiduría por cualquier decisión, por cualquier cosa que tengamos que hacer, tenemos que pedírsela a Dios. Porque si no, nos vamos a meter en problemas. ¿Por qué? Porque el afán es uno de las trampas de Satanás. Él conoce las debilidades de cada uno de nosotros. Y la vanidad que el ser humano tiene sobre todas las cosas materiales. Este salmo es extenso y tiene 22 versículos, pero vamos a tratar de llegar hasta donde Dios nos permita y después seguimos. ¿Está bien? El salmista le dice a Dios que le haga saber acerca de su fin y que cuántos días le quedan de vida aquí en la tierra. Mire, amado hermano, amada hermana, la vida es corta, ¿sí o no? Sin importar cuánto vivamos, porque si hay algo que debamos hacer, no debemos posponerlo para otro día. Usted se ha encontrado con algunos que dicen, no, hoy no, mañana lo voy a hacer.
Si vas a hacer algo, hazlo en el momento, porque no sabes si mañana, bye bye, dijo aquel, ¿verdad? Mejor debemos preguntarnos, hermano, ¿qué pasaría? Dice bien, haciendo conciencia. Y como dijo aquel el hermano Pablo, un mensaje a la conciencia. Si el médico nos dijera y nos da una mala noticia, que solo tenemos 6 meses de vida, ¿qué harías tú en ese momento? Mire, yo he pasado tremendas cosas en el Señor, pero gracias a Dios por Él, porque si no hubiera sido así, no me pone quieto, y me puso quietecito. Por eso entendí después el trato de Dios con mi vida. Tendrías la oportunidad en ese momento, en esos 6 meses que te quedan de vida, de ponerte a cuenta con todos, pedir perdón a alguien que ofendiste, con todo aquel que ofendiste, enderezar tu vida si se puede, esa vida rebelde, desobediente que llevabas en tan poco corto tiempo. ¿Crees que lo podrías hacer? ¿Le hablarías a Jesús de aquel a que nunca le llevaste la palabra? Son momentos claves. Que llegue el doctor y te diga, tienes un tumor. Mire, cuando le dictaminan una enfermedad de muerte a alguien, el reloj de arena comienza. Es triste cuando eso pasa, porque aquella angustia que uno pasa y que te digan que no hay cura para esa enfermedad. Por eso, debido a que la vida es corta, nunca se nos olvide, hermanos, que ese momento de partir de este mundo, cuando llegue ese momento, puede llegar en cualquier día. Por eso cuando tú y yo vengamos a la iglesia y vengamos a adorar, a servir, a escuchar la palabra, hagámoslo como que si fuera el último día de nuestra vida. Porque no sabemos si mañana nos lleva el Señor. Y yo agarré la onda con un viejito que llegó a predicar una vez a la iglesia, que era de Guatemala, ancianito, y él dijo, ¿cuántos se quieren morir? No, nadie contestó. Bueno, pues si no se mueren no van a ver el reino de Dios, dijo. Pero este día van a tener que morirse. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El Señor les dice, hoy es el último día. Así es que aprovechen para adorarme, alabar, pídanse perdón todos, el viejito. Y yo dije, no tiene sentido. Uno nunca sabe cuándo se lo va a llevar el Señor. Por eso, por esa razón, que porque la vida es corta, pero a pesar de que la vida es corta y que se pueden hacer muchas cosas, nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. En 3 años que Él estuvo en la tierra, salvó al mundo. Salvó al mundo en 3 años. ¿Cuánto más crees que puedas hacer tú y yo por Dios? ¿Te has puesto a pensar, en lugar de andar perdiendo tu tiempo, perdiendo el tiempo de vida que Dios te da cada día? Porque cada día que despiertas y comienzas a respirar, es una nueva oportunidad para que tú hagas algo por Dios. ¿Qué podrías hacer mientras estés vivo? El único significado real de la existencia de un hombre o una mujer debe de estar en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios es eterno y Él quiere prepararnos para llevarnos a ese viaje, a la eternidad. ¿Dicen todos amén? Porque solo hay 2 eternidades, hermano. Mire, hay una eternidad en el cielo allá con Él y la otra es para los que no quieren a Dios. La eternidad en el infierno. Le dice Dios, y David se expresa, acortaste mis días, me diste fecha de vencimiento y no la sé.
y mi edad no vale nada delante de ti. O sea, cada vez que nacemos, al día siguiente es un día menos. Por eso todos nos contestamos cuando llega el cumpleaños, ¿verdad? ¿Cuál cumpleaños? Ya vamos para abajo, se nos va haciendo más corta la vida, un año menos y todos celebrando Happy Birthday, Yuyu. ¿Y qué? Y más, vamos para abajo, no vamos, ¿me entiende? Y para eso hay un significado que Salomón expresó en Eclesiastés, y para allá vamos a ver si alcanzamos a llegar. Luego mucha gente decide vivir su vida como que si Dios no existiera, mire, haciendo lo que le da su gana. Eso sería algo inepto, se podría decir, en los cristianos, que sabiendo que tú tienes una vida escogida para Dios, tú decidas por ti mismo hacer lo que a ti quieres, pues no te vale lo que Dios diga, ¿me entiendes? No, pues sí, está bien ir a la iglesia ya, pero me voy a ir allá con la comadre, con el compadre, ¿me entiende? Cuando sabes que tu prioridad es la relación que tienes con papá, y esa no se tiene que romper. Santiago dice en capítulo 4, versículo 14, se lo leo, dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, dice, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y en el versículo 15 dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea que tú le tienes que dar la prioridad a Dios primero antes de hacer lo que a ti te da la gana. Eso es lo que Santiago está diciendo. Él dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Porque no eres absoluto. Tu vida tiene un dueño. ¿Quién es el dueño de tu vida? Y si es que se la has dado. Porque si no se la has dado completa, es mejor que después de este estudio te metas de un solo al arca. Pues no te vas a quedar. Porque los de 50 y 50 no los acepta el Señor. Necio, dijo Jesús. Y le dijo aquel: esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Quién sabe, hermanos? Hoy estamos aquí y mañana no. Solo Dios lo sabe. Pastor hacía énfasis en el joven padre de familia que anda por todos lados. Yo ni sabía quién era, yo no lo conocía, nunca había escuchado de Charlie Kirk, hasta que comenzó las noticias. Pero sí, el muchacho defendía el evangelio, se sabía el evangelio de pe a pa y de la A a la Z, pues, Antiguo y Nuevo Testamento, y las respuestas quedaban muy concretas. Pero Dios tenía preparado un día para él, porque el enemigo desde que nació lo traía, mire, coleado, y solo voy a esperar mi oportunidad. ¡Pah! Y llegó el momento. Muchos lo critican, que porque dice que tiene que andar un cristiano metiéndose en la política. Hay un punto ahí. A nosotros nos llamaron para el evangelio, a dar las buenas nuevas. Pero bueno, Dios en su soberanía, bajo su gracia, Él hizo lo que hizo aquí en la tierra, y Dios sabe lo mejor. Mire, Job decía así, en el capítulo 14 del 1 al 5, mire, se lo leo, decía, se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Él dijo: es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento. Somos como las flores, nacemos y pronto nos marchitamos. Somos como una sombra que pronto desaparece. Lo impuro no puede volverse puro,
No hay nadie que pueda hacerlo. Y aún así te fijas en nosotros, dice Job a Dios, y discutes con alguien como yo. En este le tocaba a David discutir con Dios. Y luego dice el 5, nuestra vida tiene un límite y tú has decidido cuánto tiempo viviremos. Téngalo por seguro, que cada uno de nosotros tenemos una fecha de vencimiento ante los ojos de Dios. Solo uno dijo amén porque sabe que así es. Somos como, valga la comparación, como aquellos botecitos de leche que traen su fecha de caducamiento, ¿verdad? Así somos nosotros, pero eso solo el Señor la sabe. Y cuando menos sentimos, a Charlie Kirk le llegó su fecha de vencimiento, mire. Job lo expresa. Dios puso un límite sobre nuestras vidas y solo Él sabe cuánto tiempo estaremos en este mundo. Solo Él sabe. Dios tendrá que hacer muchos ajustes, hermano, en cada uno de nosotros. Muchos. Porque cuando venimos del mundo, venimos cargados de muchas cosas, ¿o no es cierto? Traemos muchas mañas, traemos muchos problemas, muchas amarguras. Todo nuestra alma viene, pero bien enferma. Y a Dios le va a tomar tiempo para quitar todo eso. Todo es que tú te dejes. ¿Por qué? Porque Dios, viviste 40 años en el mundo y llegas a Dios, pues no lo va a hacer en un día, ni en 10 días, ni en un mes, ni en un año. Tiene que trabajar contigo y conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Job lo sabía. Dios puso un límite sobre nuestras vidas. Solo Él sabe cuánto es el tiempo que estaremos aquí en este mundo. Y mire qué bueno que cantaron, este mundo no es, téngalo por presente, que nos espera algo mejor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en la venida del Señor? Esperémoslas con regocijo, hermano. Dios tendrá que hacer muchos ajustes en cada uno de nosotros para que reconozcamos que solo Él tiene el poder y la soberanía de cambiar nuestras vidas. Y algunas veces tendrá que quebrantarnos, ¿eh? ¿Cuántos quieren ser quebrantados? Qué bueno, ya lo oyó Dios. Ya lo apuntó el Señor. Para llegar a dar la medida y la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesús. Y tiene que hacerlo el Señor. Ya sea que estemos ahorita de buena salud o cuando estemos en el momento de estar enfermo. Mire, yo he visto que en el momento cuando alguien está enfermo, Dios no se lo lleva porque está trabajando en él, lo está purificando. Me pongo a pensar yo y le dice Dios, ¿ya te pusiste a cuenta con aquel que ofendiste? No, pues ahorita te lo mando. O sea, Dios nos limpia antes de llevarnos a su presencia, para que demos la estatura del varón perfecto. El Salmo 90 en el versículo 3 dice, mire, conforme a esto, al quebrantamiento, David dijo, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Ahí dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. O sea, nos tienen que quebrantar, pues, porque hay mucho orgullo. Y andamos cargados así como estaba David y no queremos hablar con Dios. Si menos nos gusta orar, imagínense. ¿A cuántos les gusta orar? Pero pónganse en las pilas porque se pone crítica la situación para los cristianos. Lo estaba haciendo saber el pastor. Hay una persecución, hermano. ¿Cuál es la razón que Dios tiene que recurrir a esto? A quebrantarnos. Porque Él sabe que nuestros días están contados. Él conoce. Y nosotros tenemos que mejorar, hermanos. Tenemos que cambiar. Y es que para aquel que decide vivir su vida como le da la gana, y como dijo aquel loco, vivir la vida loca,
Hay un precio a pagar, cuidado. Tarde o temprano terminará su vida en una frustración y en una gran tristeza. ¿Y esto por qué? Dirá usted. Así terminan muchos que no conocen a Dios. Viven una vida desordenada allá afuera. Y se puede ver en las celebridades, los autores, los cantantes, todos esos. ¿Cómo terminan? Ahora imagínense nosotros si no seguimos las reglas. Porque para nosotros, para cambiar nuestra manera de vivir, hay un montón de cosas en este mundo que no vamos a poder cambiar. Porque solo no la vamos a hacer. Porque en este desgraciado mundo que nos ha tocado vivir, por cada cosa que mejora aquí, por una cosa que mejora, hay 1000 que empeoran. Si no, miremos nuestros días de todo lo que está cambiando para peor. Póngale nombre. Como humanos, sin el conocimiento de Dios no la vamos a hacer. Nuestras obras están torcidas ante Dios si no lo hacemos con sabiduría. ¿Por qué? Por causa del pecado. Son obras torcidas. El pecado no nos deja. Cuando no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? Porque mire, nuestras obras están torcidas por causa del pecado. Eclesiastés en el capítulo 1, mire, del versículo 14 al 15 dice: mirad todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y mire lo que dice el 15: lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. O sea, que tienes que dejar que Dios te quebrante para que lo torcido que hay en ti pueda desaparecer y Dios pueda trabajar en ti. Y usted y yo nos preguntaremos, pero ¿por qué tiene que ser así? Porque nuestra sabiduría es limitada, hermano. Para poder entender lo que Dios va a tener que hacer con nosotros. ¿Y por qué lo está haciendo? De hecho, déjeme darle una noticia de parte de Dios. Que hay cosas que Dios decretó que permanezcan torcidas en este mundo hasta que Cristo regrese en su gloria. Y Él es soberano y Él hace lo que quiere. Miremos, mire, Eclesiastés 7:13, y esto lo encontré, mire, estudiando, porque he tenido mucho tiempo de estar revisando, lo revisé, lo volví a hacer, mire, qué bueno por el ordenador, ¿verdad? La tecnología, porque te ayuda mucho, y antes tenía que borrar y hoy no. Pero mire, dice que hay cosas que Dios decretó que permanezcan torcidas hasta que regrese Cristo en su gloria. Eclesiastés 7:13 dice: mira la obra de Dios, ¿por qué? Y luego dice: ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? ¿Se da cuenta? En otras palabras, me atrevería a decir, y si no estoy equivocado, mi amado hermano, que esto es como una maldición de parte de Dios sobre la humanidad, por causa de toda la maldición del pecado que ejerce el ser humano. Pues todos están torcidos y nosotros vivimos en donde están todos los torcidos. Y de por sí eso no se va a acabar, porque el Señor dijo que era necesario que todo esto suceda y después el fin. Allá de por sí en el mundo están torcidos y usted se junta con ellos y al rato viene como banano también a la iglesia, torcido. ¿Verdad que no tiene sabiduría eso? Por eso Dios nos va preparando el camino para cuando llegue el momento de encontrarnos con el Señor. Solamente lograremos cambiar el curso de nuestras vidas frívolas, afanadas, vanidosas y descontroladas, sometiéndonos a Dios.
Solamente así. Eso es lo que yo hice. Ay, hermanos, si cuando yo no tenía a Dios completamente en mi vida me daban unas. Pero digo, tengo que entregarme a Dios, pero esto cuesta. Mire, hasta el día en que Él nos llame a su morada en su presencia, hasta ese día, dice el Señor, la hiciste. Vámonos a la gloria. El Salmo 48:14 dice, porque este Dios, y por eso le digo que Él prepara, nos prepara, ahorita nos está preparando porque nos va a llevar, muertos o vivos nos va a llevar. Y Él dice en el Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. ¿Por qué? Porque Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea, no te preocupes si se va a morir, hermano. A todos les va a llegar la muerte. A los que no quieren a Dios, a nosotros, al feo, al bonito, al malo, a todos les llega la muerte. La pregunta es, ¿cómo estoy invirtiendo mi vida en el Señor para que Él pueda prepararme? Porque Él dice, Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Y mire, si hay alguien que la muerte ha pasado por mi vida, ese soy yo. Y yo llegué a la conclusión de que dije que el día que la muerte llegue a mi vida, me va a hacer un favor. ¿Sabe por qué? Porque me va a acercar más rápido al Señor, pues. Una vez muere un cristiano, directo a la presencia del Señor. El cuerpo, el caparacho ese que usted no quería porque estaba gordito, estaba todo así jorobado, ese lo va a recobrar el Señor y lo va a hacer más bonito cuando lo resucite. Pero en el momento que morimos con papá, mire, a disfrutar con Él, David y Salomón lo sabían. Se dieron cuenta que las sorprendentes riquezas y las pertenencias terrenales que ellos pudieron haber tenido aquí en la tierra no nos llevan tanto tiempo en alcanzarlas, no tendrán ningún valor allá en la eternidad, y que todo eso se quedará aquí en la tierra, porque nada nos vamos a llevar al partir de este mundo. Cuando vayamos a la presencia de Dios, nada nos vamos a llevar. Y como dijo aquel borracho cuando estaba en el cementerio, solo ese montón de tierra me voy a llevar. Porque eso es todo lo que nos van a echar, un montón de tierra. Nada, ni te ponen zapatos nuevos y un traje nuevo. Ahí nomás queda todo. Yo lo entendí. Mire, por una herencia ya me andaban matando usted. Y una herencia que prácticamente nos costó sudor y mucho trabajo. ¿Pero qué? ¿De qué sirve? ¿Qué dice el versículo 6? El versículo 6 dice, ciertamente como una sombra, ciertamente en vano se afana amontonando riquezas y no sabe quién las recogerá. Ya pasé por eso yo. Y vine con mi pastor que aquí está presente, no me deja de mentir. Y hablé con él, ¿qué hago? Cede. No, pero es que la mente, no, a mí me cede. ¿Quieres paz? Sí, cede. Mire, ahorita estoy tranquilo, camino en paz, estoy alegre, y el día que venga el Señor por mí, vámonos recio a la presencia del Señor. Y lo puedo decir con una convicción en mi vida, pues yo ya no tengo nada que perder en este mundo, amado hermano. Y esa es la convicción que usted debería tener, que todo lo tiene que dar por Jesús. Salomón nos explica en el libro de Eclesiastés en el capítulo 9 que ante el destino común de la muerte que iguala a justos e impíos, la vida bajo el sol es fugaz y no hay conocimiento ni actividad después de morir, por lo que se debe disfrutar mientras viva en el Señor de la vida con alegría. Disfrútala, tu vida en el Señor, gózate con los santos, déjate de andar peleando ya. Vive con tus hijos, tu esposo, tu pareja, disfruta el evangelio, pues el futuro es incierto.
No sabemos qué nos sucederá mañana, como lo vuelvo a decir. Pues la muerte es el destino final para todos, independientemente de su rectitud o pecado. La muerte es el destino que en última instancia guarda a todas las personas, a todos, nos trae coleados. Y si nos descuidamos nos lleva rápido. Hay algunos que se van temprano y otros que se van. Algunos que apresuran el propósito de Dios y cuando llegan a la presencia, yo creo que el Señor le dice, bueno, ¿y tú qué estás haciendo aquí? Si todavía no te tenía ganas de traerte, pero tú te me adelantaste porque no andabas bajo la obediencia y bajo el propósito de Dios. Andabas en el desorden sabiendo que eras hijo mío. Tal vez diríamos que Salomón fue un poco pesimista. Mira, y ahí en Eclesiastés capítulo 7, el versículo 1 o 2, cuando dijo, cuando llega el momento de la muerte, dijo, mejor es la buena fama que el buen ungüento. Y mejor, dijo, el día de la muerte, dijo, que el día del nacimiento. O sea que mejor para él era morir que nacer. Porque después de que nacemos, comienzan los problemas. Comienza el tormento del pecado, ¿o no es cierto? ¿Y cómo lo reciben a uno, hermano? Con una nalgada, ¿verdad? Ahí comienza el tormento, mire. Por eso tienen que chillar los niños, porque si no les dan. Porque después dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. O sea, mejor es ir al funeral que a una fiesta. Porque aquello, todo eso es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Qué pesimista Salomón, ¿verdad? Pero así es. O sea, es mejor tu integridad. En otras palabras, cuando él dice, mejor es la buena fama, es mejor tu integridad ante Dios. Tus hechos, tu buen testimonio, el valor de una buena reputación, que algo pasajero, ¿me entiendes? Como es la vanidad. Y luego dice Salomón que es más sabio asistir a un funeral que a una fiesta, porque el fin de toda vida invita a la reflexión sobre el propósito y las decisiones que cada quien toma. Salomón decía que es mejor la sabiduría de Dios para poder vivir mejor en un mundo imperfecto y lleno de vanidad, comparando situaciones para mostrar que el bien y el mal tienen propósitos divinos ante Dios y que se debe aceptar la realidad de la muerte y así poder tomar decisiones sabias antes de que partamos de este mundo. Decisiones sabias. Mire, yo no me quiero meter esto, pero yo tengo mi licencia de seguros de vida y tengo mi licencia de real estate y todo, pero una cosa que yo le entregaba a alguien que compraba casa era todo el paquete completo, su seguro de vida. ¿Por qué? Bueno, es que no es de vida, es de muerte, ¿va? Porque solamente se lo dan a usted, tiene que morirse. Pero es una responsabilidad de cada padre de familia asegurar ese momento, así como Dios asegura nuestra vida antes de llevarnos. Porque al lugar donde vamos a ir a parar, allí no nos vamos a llevar nada, vuelvo a repetirlo. Ya sea al cielo, ante la presencia de Dios, y si no te pones las pilas, puede que amanezcas muertito en el otro lado. Y puedes decir, no, pues si yo era cristiano. No eras cristiano. Si estás ahí con el calorcito es porque no eras cristiano. Eras cristino, dijo aquel, ¿verdad? Es por eso que muy pocas personas comprenden que su única esperanza en el cielo está en el Señor Jesús, cuando Él dijo allá en Mateo, versión lenguaje actual, y con esto termino porque hay más. Dijo, capítulo 6, 19, 21. Dijo, no traten de amontonar, versión lenguaje actual, no traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar y robarlas. Es mejor que amontonen riquezas en el cielo, allí nada se echa a perder ni la polilla lo destruye. Tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Recuerden que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón, dice el Señor. Así es que
ciertamente como una sombra somos nosotros. Somos como el tamo, como el tamo, cuando no estamos en los caminos de Dios somos como el tamo. ¿Sabe cuál es el tamo? El que el salmista dice, aquel bush, le dicen en inglés, aquel arbolito que nace en el desierto y que se seca y que el viento se lo lleva para todos lados. Ese es el tamo. Así somos cuando no escuchamos a Dios. El mundo nos trae así rodando. Pero cuando somos de Dios somos árboles plantados sobre el río y damos frutos. Mire, la vida para algunos es muy corta, como decía. Aprovechemos nuestro tiempo, vivamos para Dios aquí en la tierra, porque Dios tomará cuenta todos esos aspectos de esa vida, de esa manera de vivir que hemos llevado y que solo tú y yo conocemos cómo andas caminando, y el Señor también. Serían tiempos en los que has violado la ley moral aunque nadie se haya enterado, pero Dios sí. Que cuando miramos hacia atrás y examinamos cuidadosamente lo que ha sido nuestro pasado, nos ponemos a pensar y en el fondo de nuestros corazones sabremos que no hemos vivido como debíamos de vivir hoy que estamos en la iglesia. Ponte las pilas. Te animo a través del Salmo. Porque David tenía eso, decía, no, tanto que estás bregando conmigo y mejor, ¿dónde estás? Que no te veo, decía, que solo de palos y palos y explotó y él dijo, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero que me des a revelar. Y vamos a estudiar el Salmo más después en otra, pero siendo así, y si hacemos lo que Dios nos manda, dice el Salmo 48:14 que Él nos llevará eternamente para siempre y nos guiará más allá de la muerte. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Él tiene control de esta vida. Puede ponerse de pie, mi amado hermano. Meditemos muy bien acerca. Job dijo, es muy corta nuestra vida y muy grande nuestro sufrimiento. Y dijo que somos como las flores. Nacemos y pronto nos marchitamos. ¿Cuándo llegará ese día en que tú y yo nos vamos a marchitar? Esa es la pregunta. Oramos. Cierre sus ojos ahí. Señor, esta noche venimos con muchas cosas dentro de nosotros y que tú las conoces. Y como al siervo David, danos sabiduría para que entendamos que nuestra vida es corta. Porque entiendo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pues estamos de paso por aquí. Entendemos que este mundo no es nuestro hogar, porque somos como el viento, la nube, la flor, como la hierba del campo, que hoy está aquí, mañana ya no. No queremos ser insensatos, Señor, y vivir desperdiciando nuestra vida en cosas pasajeras, porque tarde o temprano, al llegar ante tu presencia, tú nos pedirás cuentas, allá en los galardones, cuando tú nos llames, pues por mucho que hayamos querido hacer cosas aquí en el mundo, todo eso quedará aquí, nuestros hijos, nuestra familia, todo se quedará. Porque nacimos solos y nos moriremos solos. Y ahora, Señor, ¿qué esperaremos? ¿Que nos corrijas? ¿Que nos quebrantes? Y si es necesidad de que tú lo hagas para que podamos entenderlo, hazlo, porque tú eres la única esperanza en mi vida, Cristo Jesús. Y fuera de ti, no queremos nada. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí, por los que nos escucharon a través de las redes. Que este estudio sea de mucha bendición y que sea un mensaje a nuestra conciencia y reflexionemos a manera de que es tiempo de cambiar y entregarnos a ti, vivir para ti. Que cada vez que estemos aquí en la casa, en tu casa, todos juntos como iglesia,
hagamos de caso que es el último día de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tener paciencia con nosotros. Llévanos con bien a nuestro hogar. Quédate con nosotros. Guárdanos para el día de mañana y los días que vienen. Guárdanos de todo mal, de todo problema, de toda tentación, de cualquier peligro allá afuera, Señor, en el mundo controversial que hay. Que al conducir nuestros vehículos, tus ángeles acampen alrededor de nosotros y tú nos cuides como las niñas de tus ojos y nos escondas en los huecos de tus manos, Padre, porque somos tuyos. Gracias, Señor. Nos despedimos de ti sabiendo, Señor, de que tú seguirás con nosotros. En Cristo Jesús nos despedimos con todo amor. Amén y amén. Y la iglesia dice, puede darle una ofrenda de aplausos al Señor, hermano. Amén. Bendiciones. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Que el día de mañana sea de bendición para todos. Dios de proezas, Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y edificación para tu vida. Visítanos en cualquiera de nuestras reuniones, miércoles 7 p.m. y domingos 1 p.m. Estamos en el 17244 Randall Avenue, Fontana, California. Síguenos en nuestras redes sociales y también puedes encontrar todas nuestras actividades, información y mucho material para tu crecimiento espiritual a través de nuestro sitio web. misericordia y tu bondad eterna son. Te adoramos hoy, Jesús. Comunícate con nosotros. Casa de Oración Fontana. Estamos para servirte. Levantamos tu nombre.